mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, bueno, me encuentro aquí en mi pueblo querido, pero ¿sabes qué? Yo me voy al muro de Berlín. Te vas a preguntar, Jonathan, ¿qué vas a hacer al muro de Berlín? ¿Cómo así si estás en Junín? ¿Que eres loco? ¿Te has tomado el currincho y te está haciendo daño? Pues no, aquí en Junín también tiene su muro de Berlín, así que LJ, acompáñame. Ya, bueno, me encuentro aquí en el muro de Berlín donde mi amigo Cristian Avellán, así que vamos a preguntarle cómo así ese nombre ícono grande mundialista lo ha puesto aquí en mi cantón Junín. Buen amigo Cristian Avellán, cuéntame, Cristian. Jonathan, un gusto tenerte aquí, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, para mí es un honor siempre como juninense, una gran persona, conocemos desde mucho tiempo y lo que a mí me llama mucho la atención, Cristian, ¿cómo así ese muro de Berlín? Cuéntame eso, que me llama mucho la atención. Bueno, el muro de Berlín es una historia corta pero bien. Estábamos una vez con un amigo de aquí de Junín, con un hermano, estábamos como pensando cuál nombre en realidad le íbamos a poner al negocio. Y mi amigo dice, ahí hay un muro, aquí hay otro muro, estamos sentados en la parte de atrás. Ponle el muro de Berlín. Muro de Berlín. Porque está dividido entre Junín, entre Calceta y Junín, perdón. Sí. Como Alemania Occidental, Alemania Federal. Hace muchos años atrás, ahí vamos con un poquito de, ahí como de rima, acomodándole un poquito y ahí vamos con el muro de Berlín. Cuéntame, otra cosa que me llama mucho la atención es esto. Zona Currincho Junín Pelucón. Para muchas personas aquí en el Ecuador, ser pelucón, o sea que la palabra pelucón son los que tienen dinero, pero él tiene algo diferente, un contexto diferente de qué es la palabra pelucón. ¿Cómo así también le pones a tu adhesiva pelucón? Bueno, el pelucón viene de... podemos ser pobres, pero hay que andar en realidad un poquito, una personalidad bien ordenada, sabe que el buen vestir, como lo viste, la buena presencia y todo. Estamos en la entrada de Junín, en la vía principal, y no es porque seamos pobres no podamos ser pelucón. Hay pelucones de dinero, pelucones de pobres. Y bueno, pelucón también por algo chévere. Estos son traguitos de fruta natural, como quien dice en el tiempo de antes, los quemados. Esto de aquí. Sí. Tú lo elaboras. Esto se elabora 100% criollo, esto es 100% de Junín. ¿Qué tiene esto dentro? Este es coco. Tiene coco. Con coco, solo pedacitos de coco y currincho. ¿Qué precio tiene una botella de esta? Ahí, para la gente, ahí hay $3.50. Se va a llevar un bonito corcho, una botella y una adhesiva personalizada. Y le ponemos pelucón por esto. Esto es una botella bien presentada, que la gente, incluso ayer pasaron dos señores de Otavalo, se regresaron y vieron la presentación de la botella. Está pelucona la botella. Pelucón, está chévere. Hola, ¿cómo tú empezaste? Empecé a vender lo que es maní, sal prieta, maní quebrado y empecé con eso. Me puse de lado allá. Si puede allá alumbrar, grabar allá. Bueno, yo dije, vamos a hacer algo, vamos a vender los tragos de sabores de Junín. Le pedí a un compañero que me ayudara, comencé a vender tragos de sabores que están al fondo. Panela, coco loco, alpeñique, aguardiente, pura caña, 100% de agua fría. Todo lo que elaboran aquí en Junín. Exactamente. Por aquí tenemos la panela en esta presentación que vienen en tarrinitas. A veces la gente piensa que son tortas de chocolate, pero no. ¿Qué es esto? Son panela. Son panela en esta presentación. Barras de pepa de cacao, 100% natural. Me la entrega un amigo de Junín que está radicado en Calceta. La mistela elaborada en Mocorita, los dulces que lo hace mi mamá. Tu mamá es casi un negocio familiar. Los almidoncitos, por ahí estamos trabajando con un amigo de Canuto. Almidón. Buen almidón, sí. Lo único que se hace con los dulces y todo. Aquí también se elabora lo que es rompope, manjar y natilla. Ahora no tenemos se nos acabó, se nos agotó. Eso elaboramos, natilla, rompope, manjar y los dulces aquí y las cocaditas aquí en la casa. Aquí en el mundo de Berlín. Cualquier cosa, otro detalle, también elaboramos la cuajada con el suero blanco, solo por pedidos, para el desayuno, el almuerzo, para un fin de semana. Puede hacer un cerco, puede pintar esto, puede comprarte parasoles, esta mesita, etc. O sea, pero muy bonito, eso es muy innovador. Sí, y lo que tú estás haciendo, todo esto, es coco loco. Nunca hemos hecho la presentación, he presentado mucho aguardiente aquí en Junín, pero este coco loco, esto de aquí, se le dicen el famoso coco loco. Es el coco seco
quitan el agua, le ponen el aguardiente, 100% currincho. Tapa nueva, un pico La tapa nuevo, nueva. va todo garantizado. Y lo tapan, no dejas reposar. Cuéntame, ¿qué más tú elaboras aquí? ¿Qué más has innovado tú para que sea diferente el trago que tú, para la gente que tú le vendes? Que uno de los puestos pero muy distintos a los varios que hay en esta carretera entre Junín y Calceta. Hay muchos de estos puestos así donde venden aguardiente preparado, pero él es diferente, se le ha innovado algo que él nos va a explicar. ¿Cómo así? Todos somos iguales, solamente en realidad a la vida hay que ponerle un poco de estilo, un poco de brillo y un poco de marketing. Aparte del trago, a veces la gente viene, véndeme un galón y la gente ya va viendo. Estos son guindolas. Guindolas para meter las botellas de vidrio. Te la sacas, se la cabalece y bueno, vamos a... Eso tú lo haces, Yo elaboro. tú elaboras esto. Esto se Puro agacha ahí. metal. Vamos un videito ahí. Esto es un corte. El vasito sale. Un purito. Así mismo, la otra copita sale acá. Salud. Hágale. Salud por ti, por todos ustedes. Ahí está. Junín, pelucón. Junín Pelucón, 100% currincho. Aquí ya vemos buenos talentos aquí en Junín. Tenemos la capacidad, tenemos todo, tenemos para que Junín sea famoso. Esto lo elaboró mi hermano cuando hubo la cuarentena, estuvimos guardados y bueno, y se me prendió un poco la idea de elaborar mucho más para el próximo año. Súper cómodo, de verdad, está muy cómodo. Es un neumático antiguo y tú ayudas mucho al planeta también con esto. Claro, reciclar, ¿quién dice? Sí. De verdad, eso tú lo haces, ¿verdad? Sí, ya a futuro, ya en el 2021, si Dios nos permite y estamos vivos, Vienes aquí a la vía, te sientas, te sientas cómodo. mi amigo le dice, ¿sabes qué, Cristian? Aquí te vienes al muro de Berlín, te sientes, te tomas una copa, una foto o una copa, vienes a comprar. Puedes llevar de todo, desde el aguardiente hasta el dulce, Hasta más el rico. dulcecito. ¿Sí? Y ahí Tenemos videos, cómo preparamos esto. No tenemos muchos videos de todo eso aquí. Así que, y si en caso que una persona o aquí un amigo te quiera contactar, bueno, tú me das mi número, le dejo aquí el número de él. Y si la persona te dice, ¿sabes qué, Cristian? Quiero que me hagas este modelo, tú lo puedes hacer. Exactamente. Tú lo haces. Yo lo hago, o sea, no es un modelo. Ellos pueden traer la botella que ellos quieran. ¿Ya? Una botella de 10, de 15, 25 litros. Yo con gusto la hago. Cualquier cosa, cualquier pregunta, al número 0980 27 19 75. Bueno, mis amigos, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Mi buen amigo aquí, Cristian, ya vieron lo que tienen para ustedes. Si quieren probar algo de él, ahí les dejo el número. Así que mi amigo Cristian, si tienes algo que decir, aquí está, la cámara es tuya. La cámara es tuya. Muchas gracias, Jonathan. Bien. Esa es la actitud. Sabe que siempre positivo, dándole gracias a Dios primeramente todos los días, encomendarse a Dios, que es lo más importante, levantarse con la frente en alto. Si no se vende un día, espera el otro día que Dios lo va a premiar con lo mejor. Así es, mis amigos, les mando un fuerte abrazo y que Dios me lo bendiga. Muro de Berlín, ¿no encuentras? El muro de Berlín, ¿no encuentras aquí? Bueno, estamos aquí, actívate, estamos sábado aquí con Jonathan, el loco. ¿Sabes que está loco, está bravo? Jonathan Vlog. Está más loco está más loco que el pájaro loco. Chao, mis amigos, cuídense. Un fuerte abrazo. Estamos ahí, entonces, pila, visita al muro de Berlín, zona Currincho, Junín Pelucón. Esa es la que...